en temas de neurofisiología, ¿ok? Vamos a ver en esta semana los temas de sinapsis. Vamos a continuar con sinapsis y vamos a hablar sobre una parte de la organización del sistema nervioso. Vamos a hablar principalmente del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ya. Bueno, y con esto damos inicio a la sesión. Por favor, ya pueden ir resolviendo el pretest. ¿Ok? Recuerden, tienen 15 minutos, chicos.
Ok, chicas, de momento estaba tratando de configurar la pantalla, porque había otra manera, pero a ver, dame un momentito. Mientras pueden ir levantando la mano si ya terminaron el pretest, porfis. Ah, mi micro estaba apagado. Ok, ¿me confirman si se puede ver con normalidad? Sí se ve. Ok, listo. Ah, no sé. Vamos a poner la pantalla grande. Ok, ahora sí. Y bien, chicos, vamos a continuar con lo que quedamos pendiente. O sea, no pendiente, perdone, sino con como la segunda parte de la parte de neuro. Ya sabemos que, o sea, lo de de neurofisiología sobre todo es extenso, pero, o sea, considerando importante sería como reforzar bastante lo de sinapsis y sistema nervioso autónomo, porque, bueno, en el punto, diría que en el punto clínico y en el punto de fisiología es muy relevante. Muchos de medicamentos, por ejemplo, medicamentos actúan también a nivel del sistema nervioso autónomo. También hay muchas actividades posteriores de otros órganos que están vinculadas a esto, sobre todo regulación de la presión, flujo sanguíneo, etcétera, que vamos a ver un poquito ya cuando nos adentremos en el tema, y sinapsis también, porque es, sobre todo para entender cómo van a estar funcionando estos procesos, ¿no? Ok. Bueno, como habíamos hablado un poco la semana pasada sobre lo que era la sinapsis, ahorita vamos a ver los procesos relacionados a el presináptico y el postsináptico, y también vamos a ver de nuevo lo que es el potencial de acción, ¿ok? Recordemos nosotros que a nivel interno y al nivel externo, no, extracelular, intracelular, va a haber una diferencia de concentración de los electrolitos, no, o iones. Van a haber distintas concentraciones de sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera, ¿no? Y justamente esto viene a ser parte de los fenómenos eléctricos de la actividad neural, ¿no? Estos iones tienen una distinta distribución y concentraciones. Como vemos y recordemos, ¿no? Los iones sodio en el nivel extracelular van a ser de mayor concentración que en el nivel intracelular. En cambio, el potasio va a ser de mayor concentración en el intracelular que en el extracelular. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el cloro. Va a ser más abundante en el extra que en el intracelular. En el caso de una neurona que se encuentra en estado de equilibrio, o sea, en reposo, su potencial el potencial en reposo va a ser de menos 65 milivoltios. Y ahora, ¿por qué esto? Esto es en relación a carga interna. Eh, esto lo vamos a ver bastante, no solamente a nivel del sistema nervioso, también lo vamos a ver sobre todo en la actividad cardíaca, ya cuando vemos la parte de cardiofisiología, ¿no? Y cómo estos cambios de los impulsos nerviosos en la carga eléctrica van a generar estas señales. O sea, porque al final esta diferencia de cargas va a enviar la propagación del potencial de acción hacia el axón. Como recordamos, el axón es la vía por la cual se propaga el potencial de acción para después llegar hacia la otra neurona y hacia la otra parte de la neurona que vendría a ser el punto presináptico nuevamente y enviar al postsináptico la señal necesaria para que después sea comunicada hacia otra neurona. O sea, recordemos esto, ¿no? Ay, mi puntero no pinta. Ya está. Sí, ya está. Ok. Empecemos con esto, ¿no? Eh, esta es mi neurona, ¿no? Que este es el soma. En el soma tenemos esta concentración de iones, ¿no? Sodio, cloro, potasio, etcétera, principalmente.
Y el estado en reposo es menos 65 milivoltios, disculpen, menos 65 milivoltios. Entonces, estamos acá. Y eso significa menos 65, que es negativo. O sea, vamos a estar así, supongamos que esté cero, hacia aquí es positivo, hacia aquí es negativo. Entonces, estamos aquí en menos 65. Al estar aquí en menos 65, vamos a después tener que subir a menos 45, porque se torna más positiva la neurona en el soma. ¿Y esto es por qué? Por la entrada de sodio. Va a haber una entrada de sodio. Entonces, el medio interno se va a volver más positivo. Y al tornarse más positivo, va a generar un intercambio de cargas y va a generar la propagación del potencial de acción. Esa diferencia de cargas positiva va a generar esta señal, el potencial de acción, por así decirlo, como señal, lo digo como señal para comprender, señal que se va a propagar a través del axón, ¿no? Y el axón va a llevarlo a la siguiente neurona, a través del terminal presináptico para conectar después con el postsináptico, ¿no? Por liberación de neurotransmisores o liberación de iones, etcétera, ¿no? Que genera la comunicación para transmitir una señal sináptica, ¿no? Ahora, después de ello, va a tener que retornar a su punto de equilibrio, que era menos 65. Pero debido a que la neurona como tal tuvo esta carga positiva, va a después tornarse más negativa, porque si vemos aquí, después va a bajar. O sea, llega hasta aquí y después llega a menos 70 milivoltios. Si nos damos cuenta, esto es un proceso que va a ocurrir muy rápido, o sea, es veloz. ¿Ok? ¿Y por qué razón va a tornarse negativa? Para poder tratar de recuperar ese punto de equilibrio que tenía con menos 65 milivoltios. ¿Y cómo va a ser esto? Entrando cargas negativas. Y en este caso va a ser el cloro. Se van a aperturar los canales de cloro y esos van a negativizar la neurona. ¿Y esto es por qué? Porque ha habido una pérdida de potasio. ¿Por qué? Porque para que haya tenido que entrar sodio, ha tenido que salir potasio, ¿no? Por el transporte entre las bombas, ¿no? Entonces, una bomba que genera el intercambio de sodio-potasio va a hacer que el potasio salga para que entre el sodio y la neurona se cargue de carga positiva. Y en este proceso, después, para volver a su punto de equilibrio, va a tener que haber una entrada de cloro. Y también, ¿quiénes van a tener que salir? El potasio, de nuevo. ¿Por qué? Porque el potasio es lo que mantiene positivo el medio interno, porque es el que tiene mayor concentración. Y de nuevo va a retornar a este punto de menos 70 milivoltios. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Sí se está entendiendo, chico? Todo ok, ¿no? Ya, para pasar a la siguiente. Ya, entonces digamos que este es estado de reposo, este es estado excitado y esto es estado inhibido. ¿Ok? Pero esto, por ejemplo, después ya de nuevo otra vez va a retornar a su equilibrio de menos 65 y así sucesivamente durante las miles de sinapsis, las cientos de miles de sinapsis que tenemos en el día a día. ¿Ok? Y este intercambio de cargas como tal, que es el potencial de acción, va a ocurrir también, como les mencioné, a nivel de las fibras cardíacas, para también regular el ritmo cardíaco, la contracción de los músculos, ¿no? Ya. Y ahora vamos a ver los que viene a ser los terminales presinápticos, el papel de los iones de calcio. Como estábamos viendo hace un momento, el potencial de acción ya viene por parte de los axones, a través de los axones, y va a viajar hacia acá. Entonces, recordemos que aquí van a haber unos canales de calcio. Estos canales de calcio van a ser activados justamente por la carga, ¿no? Entonces, estos canales de calcio van a permitir la liberación de las vesículas sinápticas, ¿no? Van a activarlas. Esta es en la membrana presináptica, ¿qué es esto? Por el potencial de acción van a ser activados y los canales de calcio se van a aperturar y van a generar la entrada, ¿no? Y después se van a liberar los distintos neurotransmisores. Ok. Em,
Vamos aquí. Sí, eso sobre todo. El espacio blanco era como para dibujar un poquito, pero bueno. Ya. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Ya. Vamos a pasar ahora a la parte postsináptica, que ya es un poquito más elaborada. ¿Ok? Tenemos aquí lo que es la neurona postsináptica como tal. Ya, aquí teníamos nuestro soma, que se despolarizó, repolarizó, hizo intercambio de las cargas y generó el potencial de acción. El potencial de acción activó los canales de calcio y estos canales de calcio activaron la liberación de estas vesículas sinápticas, que van a generar la liberación de neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores van a llegar a las proteínas receptoras, como habíamos mencionado anteriormente, en la neurona postsináptica. ¿No? Aquí vemos la hendidura sináptica, viajan en este espacio y van a tener que arribar a ciertos lugares. Hay una gran cantidad de proteínas, pero ¿cuál es una característica? Tienen características como tal, tienen componente unión y componente intracelular, y vamos a clasificarlas también por los canales iónicos que forman, ¿no? Y más que todo, cómo se activan. De activación directa, que son receptores ionotrópicos, y por segundos mensajeros, que son receptores metabotrópicos. ¿Ok? Ok, como tal, recordemos que esta gran cantidad tiene distintas funciones. El componente de unión como tal es el que se encuentra afuera o como sobre también, sobre o afuera, para decirlo de esa manera, ¿no? Y está expuesto en la membrana y aquí es donde se va a fijar el neurotransmisor. ¿Ok? Vamos a ver de esta manera, así. Aquí es donde se fija el neurotransmisor y procede a tener su efecto. Y el componente intracelular vendría a ser más que todo la parte ya interna. Esto de acá. O sea, es como, ¿vemos esto de aquí? Si ven los dibujitos, no, por afuera aquí se une el neurotransmisor, tiene un lugar específico donde se va a adherir y en la parte interna es ya el componente intracelular, que es el canal que se abre o, o las otras subunidades que tenga esta proteína receptora para poder actuar. ¿Ok? Ahora, recordando que dependiendo de qué tipo de canal se active, los de activación directa son los componentes ionotrópicos. ¿Ok? Esto permite el pase específico de algún tipo de ion. Y el de actividad del segundo mensajero, que es el receptor metabotrópico, este genera procesos más prolongados, por así decirlo. En el caso de los ionotrópicos o iones, responde más que todo a potencial de membrana, cascadas bioquímicas, regulación de expresión génica, etcétera, ¿no? Ok. Vamos a hablar aquí em, de pase de iones específicos. O sea, puede ser activación específica solo para pasar sodio, solo para pasar calcio, solo para pasar cloro. Por esa razón tenemos catiónicos y aniónicos. Los catiónicos, en este caso, catiónicos, van a ser para pasar potasio y calcio. Y los aniónicos van a ser para pasar cloro. Y otros en pequeñas cantidades, pero recordemos que estos son los más relevantes. Y si se han dado cuenta, justamente repetimos constantemente sodio, calcio, cloro, etcétera, que son de los que hay en mayor concentración en el cuerpo y también los que tienen mayor efecto y relevancia en distintas actividades. Ahora, y como tal, en el caso de los canales de cloro, son más específicos y es como tal que entra el cloro y permite el pase. Y los otros iones que no son de ese tamaño no van a pasar. Eso es importante también. Y ahora, hay una diferencia también, porque en el caso de los catiónicos van a ser excitadores y el caso del cloro, que son los catiónicos, digo, aniónicos, catiónicos, potasio y calcio van a ser excitadores y por el otro lado el cloro va a ser inhibidor. O sea, si yo libero un neurotransmisor que estimula un receptor ionotrópico, que va a generar la entrada para calcio o para potasio, voy a pensar que es un neurotransmisor excitador. Pero si yo pienso en n- neurotransmisor que estimula una proteína que tiene receptor ionotrópico para la entrada de cloro, voy a pensar que es inhibidor. Si estamos viendo cómo va la ruta, más o menos, ¿no? Y si nos hemos dado cuenta como tal, como es de carga negativa, esto va a reducir la actividad. Por el otro lado, tenemos el sistema de segundos mensajeros.
que hablaremos sobre todo de los que se llama receptor metabotrópico. ¿Sí? Aquí está un poquito más detalle. Lo vamos a ver en procesos de memoria, en cambios y sobre todo en cambios prolongados en las neuronas. ¿Y por qué digo memoria? Porque justamente se van a generar recuerdos a corto plazo, a largo plazo y mediano plazo, ¿no? Entonces, recordemos que los de corto plazo no van a requerir como tal una gran cantidad de cambios, pero pueden permanecer en el tiempo, ¿no? Y los de largo plazo son recuerdos que son años, décadas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos relacionar, por ejemplo, un recuerdo a largo plazo, el uso, algún evento de nuestra vida importante, entonces se puede relacionar actividades neuronales para poder emitir sinapsis y realizar este uso de segundos mensajeros para mantener ese recuerdo, ¿no? Ok, ¿y por qué razón no utilizaríamos un sistema iónico, los canales iónicos, para utilizar actividades a largo plazo? El por qué es porque los canales iónicos son de acción corta. Actúan muy rápido, es cierto, pero también son de corta duración. Entonces, están haciendo intercambios con los cationes, iones, etcétera, muy rápido. Entonces, entra, sale, y pueden ser cambios constantes. En cambio, con los segundos mensajeros son cambios más prolongados y se mantienen a lo largo del tiempo. Y de estos sistemas de segundos mensajeros vamos a hablar sobre todo de la proteína G. Es un receptor de membrana, es este de aquí, ¿ok? Tiene su receptor de membrana, que es esta proteína receptora. Aquí tenemos la sustancia transmisora, el neurotransmisor. Este neurotransmisor activa la proteína receptora, ¿no? Y esto va a hacer que la proteína G, que es un complejo, ¿no? Que tiene su subunidad alfa, gamma y beta, que está aquí en el citoplasma, como vemos acá, en nuestro citoplasma, que normalmente no está unido a esta proteína receptora, si lo vemos, sino que simplemente está rondando por ahí en el citoplasma y no está realizando algún tipo de actividad. Pero cuando se une este neurotransmisor a la proteína receptora, esta se activa y esto genera una señal para que la proteína G se una a esta proteína receptora. Entonces, al ocurrir esta actividad, hay una activación enzimática dentro de este sistema, ¿ok? Y vamos a ver justamente aquí la subunidad alfa, gamma y beta, que son parte de. Ok. Vemos también otro componente, que es el GDP, ¿no? Ok, ¿y qué es lo que ocurre? Al activarse, esta subunidad alfa se va a quedar, va a desprender más que todo, va a desprender después a las unidades gamma y beta, ¿ok? Pero va a haber también un cambio, que es el GDP, que este de aquí va a ser liberado y como tal va a tener un cambio y va a pasar a ser GTP. Entonces, alfa va a seguir haciendo las actividades unido a a este componente GTP. ¿Ok? Y esto genera libertad para tener distintas actividades. ¿Por qué? Porque va a poder, uno, aperturar canales iónicos. Dos, a activar enzimas. Tres, activar enzimas intracelulares. Porque una cosa es una enzima de membrana y otra cosa es una enzima intracelular. Y también va a activar la transmisión génica para generar cambios estructurales. ¿A qué me refiero? O sea, puede ir, este complejo de subunidad alfa y GTP puede ir a aperturar un canal y de manera prolongada. Y por lo tanto, por ejemplo, podemos ver acá la salida de un ion calcio. Otro, por ejemplo, es la activación de alguna enzima de la membrana, que lo que va a generar es un cambio en la maquinaria para poder producir algunas sustancias, ¿no? Y eso también está relacionado a la plasticidad sináptica. Otro puede ser activación del sistema enzimático para producir distintos componentes a nivel intracelular. Y también la transcripción génica em, para moldear. En este caso, esto, por ejemplo, en la actividad 4 ya vendría a ser algo relacionado con lo que les mencioné al inicio de la memoria. Una parte se vincula a la memoria a largo plazo. Entonces, estos cuatro procesos van a ser dependiendo de lo que se decida según el neurotransmisor.
Si el neurotransmisor estimula la apertura de canales de potasio, estos canales de potasio se van a aperturar para que salga. Si el neurotransmisor, o puede ser que entre, dependiendo, ¿no? O también puede ser la vía enzimática para generar mayor actividad. Y sobre todo con quién? Con el AMPC cíclico. En el caso de ATP pasa a AMPC cíclico, igual el GTP pasa a GMPC. ¿Ok? Estos sobre todo son procesos metabólicos. Está relacionado al consumo de energía. O sea, por ejemplo, hay un neurotransmisor que envía la señal para que este sistema de segundos mensajeros indique a la neurona que tiene que trabajar con mayor actividad y por lo tanto va a tener que hacer un consumo metabólico mayor o va a tener que dirigir hacia otras señales específicas para que el cuerpo o alguna parte específica haga un consumo mayor de energía. ¿Ok? Y luego, obviamente que ya pasando ciertos procesos, ya la proteína G vuelve a su estado inactivo y justamente esto de acá, el GTP, pasa de nuevo a ser GDP y las unidades gamma y beta se vuelven a unir y forman la proteína G como tal y están rondando nuevamente en el citoplasma. O sea, mientras ese neurotransmisor estimula la proteína receptora y active la proteína G, se va a producir todo este sistema de segundos mensajeros. ¿Ok? Ya, aquí sí estamos entendiendo. ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna parte desean que repita? ¿Todo bien? Ya. Bueno, y eso sobre todo de lo más importante, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte que vendría a ser lo que les mencioné, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, pero hay que recordar paso por paso. Vamos a hablar de la organización del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que el sistema nervioso autónomo viene ya a ser parte del sistema nervioso periférico. Recordemos aquí que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A nivel central tenemos el encéfalo, la médula espinal, cerebro, cerebelo, el bulbo raquídeo, y el sistema nervioso periférico como tal están el sistema nervioso somático y nuestro sistema nervioso autónomo, que se subdivide en la parte sensitiva y motora y después la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a hablar sobre todo aquí, ¿no? Pero para ir recordando, en la organización del sistema nervioso central vemos como tal médula espinal, después subimos a lo que es el tronco del encéfalo, cerebelo, hipotálamo, tálamo, corteza cerebral. Esto ya compone parte del cerebro. No, bueno, parte del cerebro. O sea, ay, mi dibujito salió mal, disculpe. Está mi borrador. Sí. Ya. Bueno, y como tal, ya la vía superior, ¿no? Cerebelo, hipotálamo, en la corteza cerebral, etcétera. Esta es más o menos la parte de donde vemos las funciones centrales, ¿no? Memoria, a corto plazo, a largo plazo, procesamiento de la información, regulación, el cerebelo, control del equilibrio, de la percepción espacial, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, tronco del encéfalo, regulación, ya podría decirlo ya, parte de la respiración, médula espinal, que después de donde vamos a partir, y aquí ya en la vía periférica, ¿no? Ok, etcétera, ¿no? La parte del control del sistema nervioso autónomo como tal es ya funciones vegetativas, por así decirlo, que es regulación de la presión, motilidad digestiva, control de los esfínteres, movilidad regulación del control de algunos músculos, por ejemplo, a nivel del ojo, los músculos que regulan el movimiento del ojo, em, secreción de las glándulas salivares, etcétera, ¿no? Y por la parte que vendría a ser del sistema somático, ya vendría a ser la parte sensorial. Los sentidos, los nervios motores, los encargados la parte musculoesquelética, sensitivos, olfato, gusto, tacto, la visión, etcétera, etcétera.
Ya, en función como tal del sistema nervioso central, vamos a hablar primero a nivel medular. Como tal están circuitos medulares. Aquí tenemos centros superiores que envían señales a los centros del control de la médula, que ordenan funciones como movimiento, reflejos, eh, ¿y reflejos para qué? Para controlar eh, reacciones a objetos dolorosos, para control de la gravedad como tal, de la percepción, y también para el movimiento en actividad y la excreción o reflejos digestivos también. Ahora, a nivel encefálico, ya en la parte inferior, porque hay una parte inferior y superior, en la nivel inferior o subcortical, es donde tenemos las actividades también inconscientes, que están controladas por bulbo raquídeo, protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, ganglios basales, etc. Y en la parte cortical ya vendría a ser la parte cortical o superior, es la corteza, que funciona conectando con las otras partes, no funciona solo, hay que recordar eso, que la corteza cerebral como tal no es que cumpla una función que es independiente, sino que está interconectado. Y es más que todo donde se almacena la información, como les mencioné al inicio, por ejemplo, memoria, ¿no? Y esta es donde se suele procesar la información y se determinan las distintas acciones, ¿no? Ya. Y como les mencioné, no, aquí en el sistema nervioso autónomo hay regulación de distintas actividades vegetativas que están relacionadas ya por parte del hipotálamo, viniendo ya del hipotálamo y del tronco del encéfalo, que tienen efecto también en señales de centros inferiores y a centros del control autónomo. ¿Ok? Vamos a hablar del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático ejerce fibras que vienen ya de origen desde T1 hasta L2. ¿Ok? Vamos a ver, desde aquí es donde se van a originar las distintas fibras simpáticas. ¿Ok? Van a haber después segmentos medulares que van a tener una cadena simpática y de la cadena simpática van a arribar a los tejidos y órganos. Ok, vamos a ver que los que se encuentran en T1 ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza, como por aquí. Ay, mi borradorcito. Ok, vamos a ver esto. Listo. Está la pluma, ya. Ok, este es T1. Ok, acá la verdad. Y vamos a ver que después de llegar al segmento medular y la cadena simpática, van a ver estas fibras que van a llegar hacia la cabeza, ¿no? Ojo por ahí, ¿no? Y después en T2 vamos a ver fibras que terminan en el cuello. En T3, T4 y T5 y T6 van a terminar en el tórax. En el tórax, ¿qué encontramos? Corazón, pulmones, en este caso bronquios, ¿no? Origen en T7, T8, T9 y T10 y 11 terminan en el abdomen. En el abdomen tenemos una gran variedad de órganos, ¿no? Hígado, páncreas, estómago, intestinos, riñones, colon, etcétera. Y ya de T12 a L2, o sea, T12, L1 y L2, van a terminar en las piernas. Y ahí vamos a estar cerca a ¿quiénes? Por ejemplo, a podemos decir que va a llegar a las vías urinarias, va a pasar también por los órganos reproductores masculino y femenino, etcétera. ¿No? Y ahora, ok. Y aquí, bueno, vamos a ver el recorrido como tal. Ya. Vamos a ver que hay una neurona preganglionar y una neurona postganglionar simpática. Y también va a haber lo mismo para las parasimpáticas. Las vías simpáticas se dirigen hacia la médula y van al tejido estimulado y genera una vía como una sola. ¿Ok? La ruta más o menos es soma de la neurona preganglionar hasta intermedio lateral de la médula espinal y después va a las fibras en la raíz vertebral y después va hasta el asta del nervio raquídeo. Del nervio raquídeo sale el ramo comunicante que va hacia el ganglio y del ganglio sale la cadena simpática. Y de esta cadena simpática, vamos a ver, aquí está los ramos comunicantes, ¿no?
Y la cadena simpática, eso de acá, ahí, aquí está. Esta es la cadena simpática. Toda esta es la cadena simpática. Vamos a tener tres posibles razones, tres rutas. Uno, se genera sinapsis y estas neuronas simpáticas postganglionares van hacia el ganglio. Dos, ascienden o descienden por la cadena y realizan sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que se forman. Y tres, va a recorrer una distancia variable, o sea, no muy larga ni muy corta, para irradiar hacia afuera a través de los nervios simpáticos y acabar haciendo sinapsis en el ganglio simpático periférico, ¿no? Ahora, esta característica es muy importante porque porque a diferencia de la vía parasimpática, vamos a ver que en la vía parasimpática, esta cadena no es como que se extiende, o sea, una corta o larga distancia y llega al órgano o al tejido, sino que en este caso, esta cadena está, está prácticamente en el mismo órgano. Ya, y como tal también al momento de llegar la vía simpática a la vía musculoesquelética va a también tener ciertos efectos, ¿no? Control de vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, músculos, los músculos piloerectores, o sea, los músculos de los que tenemos en los vellos corporales, también van a ser regulados porque van a llegar hasta ese punto. Pero, como digo, hay una extensión, o sea, desde ese punto va a generarse una distancia corta o larga. O sea, no es específicamente, no hay una distancia específica, pero va a ser o muy corta o muy larga, pero va a haber una distancia, ¿no? Ok, y luego de eso vamos a ver la ruta, para el caso del parasimpático. Las fibras parasimpáticas se originan, en este caso, en los nervios craneales. En este caso, a nivel central vamos a ver en el tercero, en el séptimo, noveno y décimo. Después, en el segundo y en el tercer nervio raquídeo sacro y también en los nervios sacros primero y cuarto. Y aquí están la vía a nivel central, los pares craneales. Ya después vemos en el nervio sacro también, acá, aquí. ¿Sí? Segundo, tercero, cuarto. Y dependiendo también a veces en el primero. Ok, y como tal, bueno, salen a nivel del sistema nervioso central y van a la parte inferior de la médula espinal. Y por medio del segundo y tercero vamos a tener estas ramas, ¿no? Que llegan hacia el ganglio ciliar y después van, en este caso, a la vista, músculo ciliar, etcétera. Igual. Vamos a ver que también los que vienen ya del décimo par craneal, si se dan cuenta, va a tener un largo recorrido y va a tener un pase por distintos órganos. Corazón, gran parte del tubo digestivo, más que todo desde el estómago. Estómago, intestino, delgado, grueso. Y después ya los que son parte de los sacros van a tener efecto ya en los órganos reproductores y regulación de la vejiga, ¿no? Bueno, y aquí como podemos ver, aquí está la neurona preganglionar, lo que es de color azul, y la postganglionar, lo que es de color negro. O sea, y si se dan cuenta, como les mencioné, la diferencia en la distancia del recorrido, mientras que del ganglio simpático se toma una distancia variable hacia llegar a las fibras, hacia llegar hacia el órgano o tejido donde tiene que hacer efecto. En el caso del parasimpático, no, prácticamente está en las paredes del órgano. ¿Eh? Es una cercanía, no es tan alejada, no hay tanta distancia. Y esto suele también ser un recorrido ininterrumpido y, como les mencioné, en las paredes del órgano, ¿no? Y el recorrido más o menos es preganglionar, sinapsis, fibras postganglionares y inervación de los tejidos. Es así. O sea, en el preganglionar hay sinapsis, después vendría a ser fibra postganglionar
y tejido. Y esa es la diferencia, más que todo, o sea, en la cuestión anatómica vamos a ver esa diferencia. O sea, el ganglio no está aislado como en el simpático. En el parasimpático el ganglio está o bien muy cerca o prácticamente la fibra se extiende muy cerca. O sea, la fibra pre se extiende muy cerca. La neurona preganglionar se extiende muy cerca y la postganglionar está prácticamente en el tejido. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Todo bien? Ujú. ¿Sí, chicos? ¿Se está entendiendo? Ya. Ahí, ahí cambié de pantalla. Ujú, ujú. Ok. ¿O alguien tiene una duda, una consulta? ¿O vamos bien? Ok, listo. Ya, sobre todo recuerden eso, si quieren recordar la diferencia, bueno, anatómica, para recordar también más o menos, ok, yo sé que el simpático hace tanto y el parasimpático hace tanto, pero ¿cómo se diferenciarlo? Ah, es que los simpáticos, los ganglios simpáticos están aislados, ¿no? Ahora, una característica también para ir recordando es que todas las neuronas preganglionares, tanto en el simpático como en el parasimpático, son colinérgicas. Eso quiere decir que son estimuladas por acetilcolina. Tú las estimulas con el neurotransmisor acetilcolina y van a actuar. Ahora, en el caso de las postganglionares, ahí hay una diferencia. Las simpáticas son adrenérgicas y esto va, por ejemplo, tener efecto en, en algunos vasos sanguíneos en la vía colinérgica, ¿no? Ya, y por el otro lado se secreta noradrenalina y a veces acetilcolina, ¿no? En el caso de la parasimpática, su principal transmisor es la acetilcolina, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar la acetilcolina? Se sintetiza principalmente en la parte final de las fibras colinérgicas, o sea, y se almacena en vesículas con grandes concentraciones, ¿ok? Y la noradrenalina, por otra parte, que también es importante, recuerden, acetilcolina y noradrenalina se secreta en las fibras adrenérgicas. ¿Ok? Y vamos ahora a hablar de estos receptores. Los receptores que reciben acetilcolina y los receptores que reciben noradrenalina, ¿no? Ok, como tal, recordemos, los receptores y los órganos efectores. ¿Ok? Los receptores de acetilcolina, vamos a tener receptores nicotínicos y muscarínicos. Tenemos ionotrópicos, se le puede llamar así ionotrópicos porque responden a canales iónicos, son de acción rápida, generan una unión donde actúan usualmente en uniones neuromusculares y ganglios autónomos y son excitatorios, ¿no? En cambio, los muscarínicos son metabotrópicos. ¿Por qué? Porque recordemos que están uniendo proteína G. Metabotrópico, recuerden, proteína G. Son de acción lenta, en- actúa más que todo en la vía parasimpática y son excitatorios o inhibitorios. Eh, Ya, y como tal, bueno, acá lo vemos, esta imagen es bonita. Lo pueden encontrar también estas imágenes en Osmosis, es un bonito recurso para estudiar. Ya. El receptor muscarínico, como tal, la proteína G es el mecanismo de señalización y está sobre todo en la vía simpática y parasimpática, ¿no? Pero también, o sea, más que todo, sí, parasimpática. A nivel parasimpático, corazón, glándulas, músculo liso, etcétera, ¿no? Y como tal tenemos muscarínico 1, 3 y 5. Tenemos distintos tipos, 1, 3 y 5, 2 y 4, y de ahí tenemos también el receptor nicotínico, ¿no? Por acá. Ahora, los receptores muscarínicos, como recordamos, va del 1 al 5. Cada uno tiene una actividad. Los M1, 3 y 5 activan la proteína GQ.
y aumenta la entrada de calcio intracelular. Y los receptores muscarínicos 2 y 4 activan la proteína GI. Y esta reduce la actividad del AMPC ciclo. Y esta, por lo tanto, es inhibitoria. Y recordemos que el AMP cíclico está involucrado en muchos efectos de actividad metabólica. Entonces, si uno inhibe el AMPC cíclico como tal, AMPC cíclico, va a disminuir la actividad metabólica y por lo tanto se va a inhibir la célula. ¿Ok? Y al inhibir la actividad metabólica, yo también puedo disminuir tal vez la señalización para procesos que requieren consumo de energía, para ralentizar el sistema, ¿no? Ok, ya. Bueno, y el nicotínico, recordemos que es iónico, sobre todo acá está calcio y potasio, aumenta el flujo de eso y genera despolarización. ¿Y qué es lo que ocurre en sí? La acetilcolina se une al canal iónico, ¿no? Y permite la entrada del sodio y del potasio. Y esto va a generar una carga positiva dentro de la membrana. ¿Y qué hace la carga positiva? Va a generar una despolarización y por lo tanto tenemos una célula excitada. ¿Ok? ¿Sí entendimos, chicos? ¿Vamos bien? Todo. Ok. Ya. Y luego vamos a ver los receptores adrenérgicos que son distintos. En este caso, los alfa, tenemos receptor alfa, alfa 1 y alfa 2. Y tenemos beta, y los beta pueden ser beta 1, beta 2 y 3. Eso es importante, ¿no? Alfa 1 puede actuar sobre los vasos sanguíneos, sobre la midriasis, sobre el control de la retención de orina, en la eyaculación, y alfa 2, por otra parte, tiene efecto presináptico a nivel neuronal, como tal. Y por el otro lado, beta se encarga de beta 2, beta 1, beta 3. Acá tenemos las distintas funciones. El receptor beta 2, por ejemplo, vasodilatación, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, glucogenólisis. Y el beta 1, por ejemplo, lipólisis. Beta 2, relajación de la pared de la vejiga. Beta 3, termogenia, ¿eh? Etcétera. Ok, como tal, hay que recordar que estos no son específicos, o sea, voy a decir que beta 1 y beta 2 tienen actividad simpática, pero no parasimpática. No, más que todo es relación de afinidad en cuestión de qué va a realizar. Y sobre todo porque la adrenalina y la noradrenalina tienen distintos efectos. Algunos pueden ser excitatorios, otros inhibitorios, hay que recordar eso, ¿no? ¿Ok? Ya. Y después vamos a hablar aquí justamente de las acciones excitatorias o inhibitorias por vía simpática y parasimpática. Que más que todo es como, esto es un poquito ya de memoria, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, pupila, ojo, órgano efector. Acá vemos que el efecto simpático y el efecto parasimpático. Si yo recuerdo el efecto simpático en la pupila, voy a recordar que es dilatación. En cambio, parasimpático es contracción. Igual en el músculo ciliar, aquí están los músculos ciliares por acá, va, va a generar que ligera relajación y eso va a generar una visión de lejos. En cambio, a nivel parasimpático va a aumentar la visión de cerca, va a haber una contracción, ¿no? Y ya, a regulación de las glándulas sobre todo salivales, salivales y también lacrimales, ¿no? Nasales también, lacrimal, parótidas, o sea, salivales, parótidas, submandibular, gástricas también, pancreáticas, vasoconstricción y ligera secreción. O sea, por ejemplo, secreción de algunas enzimas, algunos ácidos estomacales, secreción de lágrimas, secreción de saliva. Y por el otro lado, miren, el parasimpático, pero acá sobre todo la diferencia es ligera y aquí en cambio es abundante, ¿no?
A nivel simpático también en el corazón, sobre todo, efecto en el ritmo del nódulo sinusal, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca. En el músculo cardíaco, aumento de la fuerza de contracción y en las arterias coronarias va a haber una dilatación por receptor B2 y contracción del receptor alfa, ¿sí? Receptor adrenérgico. Acetilcolina, nicotínico y muscarínico. Adrenérgico, adrenalina o no la adrenalina, recuerden eso. Entonces, como tal, tenemos aquí alfa y beta. Que recuerden que no tienen los mismos efectos, o sea, no es que porque es parasimpático o es simpático va a ser alfa y beta, sino que dependiendo. En este caso, el simpático a través de noradrenalina va a estimular, o adrenalina va a estimular la dilatación con B2 y la contracción con alfa, ¿no? En las coronarias, a nivel simpático, ¿no? Y a nivel parasimpático, por otro lado, el nódulo sinusal que va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Recuerden aquí el ritmo cardíaco, ¿no? Fuerza de contracción, contracción del músculo cardíaco para soportar la carga de trabajo en el bombeo sanguíneo. Si hay mayor concentración, mayor contracción, va a haber, una mayor propulsión de la sangre y por lo tanto va a haber un mayor transporte del flujo sanguíneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una disminución de la fuerza de contracción a nivel parasimpático, pero ¿dónde? En las aurículas, ¿no? En los pulmones, bronquios, vasos sanguíneos. Dilatación de los bronquios, la respuesta simpática, la respuesta parasimpática vendría a ser contracción. En los vasos sanguíneos, en los pulmones, va a haber una contracción. Y bueno, parasimpático no tanto, no va a haber como una dilatación. Ya en el tubo digestivo, recordemos que la vía parasimpática tiene un largo recorrido, ¿no? En cambio, la vía simpática no tanto. Pero vemos acá la posición, mientras que a nivel parasimpático va a haber un aumento del peristaltismo y el tono, a nivel simpático va a haber una disminución del peristaltismo y del tono, ¿no? En los esfínteres, la simpática aumenta el tono y el parasimpático lo relaja, ¿no? O sea, como recordar esta analogía también de huida y de tranquilidad, ¿no? Si aumento el tono de mis esfínteres es porque estoy en una situación de estrés. En cambio, si yo relajo mis esfínteres, bien. Hígado. Hígado, por ejemplo, continuando liberación de glucosa. Parasimpático, por otro lado, liberación, ligera síntesis de glucógeno. ¿No? Vesícula y vías biliares, relajación por la vía simpática y contracción, por otra parte, en la vía parasimpática. Y vemos acá, por otro lado, que no hay mucho efecto parasimpático aquí, sino simpático. ¿Y por qué? Porque recordando el recorrido que hay de la vía simpática y de la vía parasimpática, ¿no? Vemos que la vía simpática tiene fibras que se pueden extender con mucho más hacia los músculos, ¿no? Por ejemplo, y en la piel, ¿no? Mira, músculos, contracción, vía adrenérgico alfa, dilatación beta 2 adrenérgico, dilatación colinérgica también, piel, contracción, en la sangre, coagulación, liberación de glucosa, lípidos, va a haber un aumento de la concentración. El metabolismo también va a verse aumentado por la vía simpática. Secreción suprarrenal también va a haber en simpático. Actividad mental también. Músculos piroerectores, que son de los vellos que tenemos a nivel en todo el cuerpo, ¿no? El vello corporal. Va a haber una contracción de esto y por lo tanto van a estar erectos el músculo esquelético, aumento de la glucogenólisis, aumento de la fuerza, adipocitos, va a haber lipólisis, etc. Bien. Y bueno, aquí tiene la bibliografía tanto del Guyton como también del Constanzo. El Constanzo es un libro muy bonito en este caso como para revisar láminas y es también es como una parte también resumida, si lo puedo decir así, ¿no? Obviamente que el contenido a profundidad y donde tenemos que basarnos principalmente es el Guyton, ¿no? Pero el Constanzo también es un libro que es muy buen apoyo, ¿sí? Antes de terminar, para poder pasar al post, ¿alguna duda o consulta que tengan, chicos? Preguntita, cualquier cosa para poder checar. Por ejemplo, vamos viendo. A ver, voy a quitarlo de pantalla completa.
Mm, ¿Alguna pregunta por acá? Tal vez de los receptores o de los receptores de acetilcolina, los receptores adrenérgicos, etcétera. Mm, a ver, sino como para preguntarles antes de pasar a su test. A ver, como les digo, la idea es acá que repasemos y que avancemos los temas para tener una mejor comprensión. A ver, mm, ya, ya, me voy a quedar en esta lámina. Me voy a quedar aquí. Eh, a ver, ¿quién me dice cuál es el ion que genera la carga negativa dentro de la neurona? Que vuelve negativa la neurona después de haber enviado el potencial de acción. O sea, como recordando, era eh, la neurona. Ay, mi lápiz. Voy a borrar. Voy a hacerlo acá porque también hicimos mucho dibujo, ¿no? Ok, se generó el potencial de acción porque hubo un intercambio de los iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, etcétera. De estos tres que les estoy mencionando, ¿cuál es el que negativiza la neurona, el soma neuronal, después de haber generado el potencial de acción? ¿No? O sea, voy dibujando, ¿recuerdan? Que su neurona estaba acá en -65, subió a -45, ay, y luego baja a -70, ¿sí? Ujú. De las tres que les he mencionado, sodio, potasio y cloro, ¿cuál es el que negativiza nuevamente a la neurona, el soma neuronal? Porque se volvió o sea, se volvió más positivo porque entró carga positiva y eso genera el potencial de acción. Pero de nuevo tiene que retornar a su punto de equilibrio en -65. Y para poder hacer eso, tiene que negativizarse. Entonces, tiene que entrar unión de carga negativa. De los tres que le he mencionado, ¿cuáles, chicos? Potasio, Mm, estamos cerca. Ok, como recordar, cloro. eh, mm, ya, sí, correcto, es el cloro. Ay, ahora no me deja, ahora voy a dejarlo de compartir un segundito, a ver. Sí, ok, ya, a ver, voy a compartir de nuevo. Sí, porque quiero ver el esto me está complicando la visión. Sí, listo, ya estamos acá. Ya, aquí está. A ver, ujú, sí, o sea, es cloro. Y recuerden por qué. El cloro es uno de los iones que está dentro de cierta concentración y necesarios en actividades para el funcionamiento del cuerpo. Y en este caso, el ion cloro se está utilizando a nivel neuronal para poder negativizar la célula y recuperar ese punto de equilibrio en el que estaba al inicio, ¿no? En reposo, ¿no? Después pasa a estado excitado cuando entra ¿quién? El sodio. El sodio entra, ¿ok? ¿Ok, chicos? ¿Chicos? ¿Me entienden? ¿No?
Una vez que entra el sodio, va a estar excitada la neurona y esto va a generar nuestro potencial de acción. Este potencial de acción va a emitir una señal. Esta diferencia de cargas y todo va a permitir el paso de los canales de calcio. El calcio va a estimular las vesículas sinápticas. Pero mientras está ocurriendo eso, después va a pasar un estado inhibido, que es donde tenemos el menos 70 milivoltios, y es porque la neurona tiene que tornar de nuevo a su estado en reposo. Y para poder llegar a ello, tiene que negativizarse. Entonces va a entrar cloro. Al entrar el cloro, se va a negativizar y va a después, por intercambio de bomba de salida de cloro, de potasio, etcétera, porque el cloro va a entrar, pero para poder entrar va a tener que sacar potasio. Y después por intercambio de las bombas de, de las bombas iónicas, ¿no? Va a poder volver a retornar el potasio necesario y entrar en reposo, ¿ok? O sea, esto de acá tienen que tenerlo claro porque sí es importante, o sea, aparte de que es fija, sí es importante para recordar el proceso a nivel neuronal. Ok. Y ya bueno, lo que sabemos que los canales de calcio se abren y esto genera la apertura de las vesículas sinápticas para liberar los neurotransmisores, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, ya. Del el segundo mensajero hemos hablado bastante el receptor metabotrópico, ¿no? Ya. Eh, como pregunta, al final hemos visto también los receptores relacionados al sistema simpático, al parasimpático. Los muscarínicos, los nicotínicos. A ver, por ejemplo, entre el muscarínico y el nicotínico, ¿cuál es un receptor de segundo mensaje? O sea, recuerden que el muscarínico tenía varios subtipos y el nicotínico como tal, no. Eso ya vayan pensando como para que se hagan una idea. Y otra pista sería que vamos, acordémonos de una proteína. Entonces, si yo pienso en muscarínico, yo sé que tiene varios subtipos y está relacionado a una proteína. Y el segundo mensajero, ¿qué hacía? Tenía una proteína, ¿no? Una proteína receptora que señalizaba para poder después permitir el paseo de la proteína G. Está. Ujú. Ven, ven eso. O sea, les hago como estas preguntitas, chicos, para que vayamos viendo cómo se va escalando el conocimiento. O sea, empezamos aquí con sistema de segundos mensajeros. Ah, ya, entonces yo también voy a ver sistema de segundos mensajeros en un poco, a un nivel un poco más complejo, en donde en nuestro sistema simpático y parasimpático, en sus receptores muscarínicos, en los receptores muscarínicos son un sistema que trabaja con segundos mensajeros. ¿Y qué proteína usa? La proteína G. Y la proteína G es un mecanismo de señalización, ¿no? Para poder activar tanto simpático como parasimpático. Y yo recuerdo que el muscarínico tiene subtipos. ¿Cuántos subtipos son? ¿Recuerdan? Justo ahorita lo hemos visto, es lo último. A ver, ya voy preguntando por uno. A ver, este, ya. Nicole, ¿me podrías decir cuántos subtipos hay del receptor muscarínico? Cinco. Ya. Ok, ahora, de esos cinco, o sea, es M1, 2, 3, 4 y 5. De esos cinco,
¿Cuáles eran los que activaban proteína GQ? El M1. Ya, ese es uno. Recuerda que era por grupos, hay que recordar eso. Está muy bien, no hay problema. La idea es que vayamos aprendiendo, porque ahorita lo acabamos de estudiar, entonces la idea es recordarlo. El M1, no está más arriba. M1, M3 y M5. Sí, correcto. O sea, la idea, como les digo, es hacer recordar ahorita para poder interiorizar el conocimiento, ¿no? Lo que está más reciente. O sea, porque sé que recién lo están viendo y sé que la información es algo larga, entonces no hay problema. La idea es que lo vayamos entendiendo. Sí, son recuerdan, M1, 3 y 5 activan proteína GQ. ¿Y qué eso hace? Apertura los canales de calcio intracelular. Y por otro lado, M2 y M4, o sea, recuerden los pares y los impares. Los pares activan la proteína GI y esa reduce el AMPC cíclico. Y por lo tanto tenemos un efecto inhibitorio. M2 y M4, si me dicen, receptores muscarínicos inhibitorios, me tengo que acordar los pares, 2 y 4. Y si yo me acuerdo, apertura de canales de calcio, receptor muscarínico que apertura los canales de calcio. Los impares, uno, 2 y 3. No, uno, 3 y 5, disculpe. Uno, 2 y 3. Ahí me mareé solito. Es uno, 3 y 5. Uno, 3 y 5, impares, canales de calcio. Y 2 y 4, pares, inhibición. O sea, con palabras así claves para recordar, ¿no? Y otro, por ejemplo, acá la diferencia, ¿no? Acción rápida, acción lenta. ¿Por qué rápida? En los nicotínicos, porque aperturan canales iónicos y más que todo tienen actividad excitatoria. En cambio, los muscarínicos, dependiendo de cuál estemos usando, si es los impares, vamos a tener una actividad excitatoria o pares, que vamos a tener una actividad inhibitoria, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de en qué momento estemos relacionando los conceptos, ¿no? O sea, esas palabritas claves hay que aprender a usarlas como para poder conectar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? No, porque como es una gran cantidad de información, siempre hay que tener en cuenta maneras de cómo conectar, ¿no? Ah, recuerden también, por ejemplo, el origen simpático. Sobre todo, ¿por qué? Porque van a ver que la vía parasimpática y simpática tiene distintos orígenes, ¿no? Y vamos a ver que el efecto a lo largo también es distinto. Como hemos visto, los efectos